Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acercarse una vez más, una tarde de lunes más, a la cuestión palpitante de la Fundación Juan March. El reloj de arena ya ha empezado a contar, ya ha empezado a soltar esos granitos negros, segundo a segundo, que van a marcar el ritmo de una conversación, yo creo que muy interesante, sobre un asunto que ayuda a explicar no solo parte del pasado, sino parte de lo que nos ocurre y parte de comportamientos políticos que hoy día también pues se están sometiendo al escrutinio de las urnas, muy recientemente, también en nuestro país, pero que son movimientos, a veces tectónicos, a veces no, que nos ayudan a comprender desde luego mucho mejor lo que nos está ocurriendo. Hoy echamos de menos a Antonio San José, no está aquí por razones de carácter personal, está muy bien, pero en todo caso lo echamos de menos, y voy a saludar a dos personas que nos van a ayudar a contestar esta pregunta que nos plantea la Fundación: ¿mitos o historia? Y son probablemente dos de los historiadores más relevantes de este país, así que tenemos que darles las gracias por el esfuerzo que hacen de venir aquí a la Fundación Juan March. Juan Pablo Fusi, ¿qué tal está? Buenas tardes. Buenas tardes. Juan Pablo Fusi es miembro de número de la Real Academia de la Historia, catedrático emérito de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, y también nos acompaña José Álvarez Junco, ¿qué tal está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Que es catedrático emérito de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Políticos y Sociales de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, esta sesión tiene algo de teórico y tiene algo de práctico, porque hay mitos actuales en el siglo XX, en el siglo XXI, y también hay mitos en el pasado. Yo creo que puede ser una muy buena opción entrar y definir qué es mito y qué es historia, para plantear qué dos grandes elementos van a guiar nuestra conversación. Señor Fusi, ¿qué es un mito? Bueno, pues un mito, en principio y casi etimológicamente, es una narración o un relato fantástico, fabuloso, que con valor metafórico, religioso, poblado de dioses y de héroes, porque es una explicación, en realidad es una especie de cosmogonía o explicación del mundo, en un sentido etimológico. Luego utilizamos mito pues como un hecho, una imagen o un personaje glorificado de alguna manera, o también como algún suceso fantástico o incluso inexistente, pero que de alguna manera ha quedado en el recuerdo y en la memoria de una sociedad. Por lo tanto, en torno a eso, el relato fantástico, fabuloso, glorificación, exaltación, fijación de alguna imagen es como utilizamos mito. Señor Álvarez Junco, ¿qué diferencia hay entre mito e historia? Pues la diferencia es fundamental, son dos cosas que en principio no tienen nada que ver. El mito es un relato legendario sobre los orígenes de nuestra sociedad que no necesita estar fundamentado en ninguna prueba documental, y que no lo está, porque es legendario. No hay ninguna prueba de que, de que Túbal condujera a sus huestes desde la Torre de Babel y llegaran a la península ibérica, y de ahí salieron los iberos. No hay ninguna prueba documental de eso. Se puede creer o no creer, pero no hay pruebas. Mientras que la historia quiere ser un relato verídico. No me atrevo a decir que es una ciencia, porque no es una ciencia dura, en el sentido en que pueden ser la física, o las matemáticas, o la biología, que se pueden demostrar, se puede experimentar, y se puede acabar concluyendo que esto es así o no es así. Mientras que en la historia no tenemos esa posibilidad, no es una ciencia exacta, no podemos experimentar, es fundamental. Nosotros no podemos repetir un acontecimiento histórico añadiéndole o quitándole ingredientes para ver si nuestra teoría se sostiene, pues explicativa de ese acontecimiento, pero sí tenemos que fundamentar los hechos que consideremos probados y en los que basamos nuestra explicación, y segundo, hay que dar una explicación racional, hay que mantener una tesis que sea convincente. Dicho esto, la historia tiene también muchos elementos literarios, claro que sí, hay que saber escribir bien, hay que saber seducir al lector, la historia es un arte narrativo. También el primer premio Nobel de Literatura se le dio a Theodor Mommsen, a un historiador, y no es el único historiador que ha recibido premio Nobel de Literatura, es una rama de la literatura. Claro, hay que hacer un relato convincente, entiendo. Naturalmente, hay que hacer un relato convincente y seductor, claro. Pero convincente desde el punto de vista racional. Señor Fusi, si tenemos estas dos piezas, mito e historia, ¿qué podemos pensar? ¿Que se repelen o incluso pueden convivir bien?
No, vamos a ver, al hilo de la intervención de Álvarez Junco, el profesor Álvarez Junco, me acordaba de dos cosas, ¿no? Que son, y puede contestar un poco a esa pregunta. Primero, no sé si cito literalmente, pero en la historia de las guerras del Peloponeso, perdón por ponerme tan solemne y pedante, pero Tucídides viene a decir algo así, que lo que él hace es sustituir mitos por conocimiento, casi literalmente, y él llama entonces historia lo que él ha visto, dice, porque dice algo así como para corregir los excesos de los poetas, ¿no? A los cuales les atribuye la creación de una visión mítica. Me imagino que estará pensando en Homero y la Ilíada, y que lo que está haciendo es contar lo que realmente pasó, lo que él vio. Y eso es para él la fuente de lo que es la historia del historiador. Y en cuanto a la relación, claro, depende de que hablemos en el sentido más noble de la palabra mitos, que son muy bonitos, ¿no? Desde los mitos griegos o romanos, o los mitos artúricos y Camelot, y los caballeros del rey Arturo, todo ese tipo de cosas. Ortega, hágase decir en un determinado momento, en su primer libro, el mito es fermento de la historia. En el sentido que el mito, bueno, es anterior a la historia, pero la precede de alguna manera y convive y coexiste con ella. En el sentido noble de la palabra mito, que sería la primera de las acepciones que yo he dicho antes, en el sentido más, digamos, inmediato, de falsificación interesada de algo y utilización también interesada de un mito, de un hecho histórico magnificado al servicio de teorías de legitimación de la política. Ahí no, eso no es posible, esa coexistencia. La obligación del historiador es la crítica de la versión mitificada y falseada de la historia. El pensamiento mítico, esto es algo que también se reproduce hoy de alguna manera. Hay personas que dicen, eso es pensamiento mítico. ¿Qué es el pensamiento mítico, señor Álvarez Junco? ¿Cómo lo definiríamos hoy? Muy difícil de definir, pero vamos... Pensamiento mítico es un pensamiento de tipo intuitivo y que intenta responder a algunas de las grandes cuestiones del ser humano, como la inmortalidad, por ejemplo, o como la existencia de un paraíso terrenal. Es típico del pensamiento mítico, del relato mítico, es típica la estructura triádica, 3 fases. Un paraíso, la referencia a un paraíso terrenal, a una edad de oro, a una etapa feliz en la historia de la humanidad o de nuestro grupo humano. Segundo, estamos en la fase siguiente, la salida del paraíso. Hemos sido expulsados del paraíso por las razones que sean. Los mitos suelen tener 3 o 4 razones para explicar esa salida del paraíso. Y tercero, llegaremos a una redención, a una reconquista de la felicidad originaria. De estas 3 fases, lo curioso es que ni la primera ni la tercera sabemos nada de ellas. La tercera porque no ha ocurrido, desde luego, y la primera porque es puramente legendaria. Nadie puede asegurar que haya existido un momento en la historia en la que hayamos sido felices, en que la humanidad ha sido feliz. Y lo único que conocemos es justamente la fase intermedia. Pero todos recurren a esta estructura triádica. Marx, el marxismo, hablaba del comunismo primitivo, del origen luego de la propiedad privada y del Estado y la degradación y la lucha de clases y de la superación de la lucha de clases a través de la revolución comunista en esa estructura final. Y esta estructura mítica que está en el marxismo y que está en el nazismo, que es el Tercer Reich, no por casualidad, y que está en tantas otras cosas, en los nacionalismos. En el caso del nacionalismo catalán, ahora del independentismo catalán, no se basan solo en un argumento racional de que queremos, con arreglo a los principios democráticos, decidir nuestro futuro. No, es que además nosotros fuimos independientes y queremos recuperar nuestra independencia. Y se celebra el 1714, que es el día de la salida del paraíso y de la entrada en la actual etapa de opresión, cuando dejamos de ser independientes. Lo curioso de esta estructura racional es que tiene muchísimo atractivo. Es que la gente se deja guiar más, se deja seducir más por este cuento, si me permite la corrección política decirlo, este cuento chino, la gente se deja guiar más por este cuento chino que por un planteamiento racional de las cosas. Me interesa mucho ya esta respuesta que ha planteado el profesor Álvarez Junco, porque nos permite venir de alguna manera a la actualidad, ¿no? Es verdad que hay mitos griegos, artúricos, pero hay mitos en el siglo XX y en el siglo XXI, claro. Mitos que inspiran política, señor Fusi. En este punto,
quiero plantearle de qué manera, no sé si una política excesivamente emocional como la que vive hoy depende también excesivamente de los mitos. ¿Qué opina? Bueno, excesivamente no lo sé, depende conlleva mitos, como decía Álvarez Junco, conlleva mitos, por ejemplo, pues en la consecuencia de lo que acaba de decir José Álvarez Junco es que 1714 se convierte en un mito del catalanismo. En el caso vasco, pues uno puede, ahora ya menos, pero una especie de Arcadia feliz, ¿no? El País Vasco anterior a la industrialización, de los caseríos, el euskera como una lengua no contaminada por la sociedad moderna y por tanto pura, y la hidalguía de origen, todo ese tipo de cosas que, repito, en este momento están totalmente adaptados a las necesidades de la sociedad actual, pero siempre esos mitos de alguna manera están ahí y son operativos y quedan de alguna manera y sirven siempre como última referencia de legitimación de determinadas políticas. Y por tanto, lo que empieza de esa manera acaba cristalizando en algunas referencias ineludibles que además, bueno, pues luego se pueden además perpetuar a través de una educación falsificada, de fijarlos en unos libros de texto, de conmemorarlos anualmente o de incluso levantar pues monumentos. En el País Vasco habrán visto muchísimos ustedes pues a los reyes jurando los fueros, ¿no? Con la mano. Ni un solo rey fue al País Vasco a jurar los fueros, jamás. Y sin embargo pues hay unas cristaleras, unas vidrieras maravillosas en todas las diputaciones del País Vasco, y tenemos todo tipo de conmemoraciones en ese sentido de los fueros y de esa especie de, entre comillas, códigos de soberanía que para el nacionalismo vasco eran los fueros, que también es completamente falso. La cúpula de los fueros, que es un tema complicado y pesadote, pero basta con saber que era la corona, y nada más que la corona. Esa es la única fuente de soberanía que había en el sistema. Pero efectivamente, pues, los mitos son muy necesarios al discurso emocional, porque son simples, porque bueno, son reduccionistas, se entienden de forma inmediata porque están simplificados, y si le tiene usted que contar a alguien una tesis doctoral sobre el origen de su propia nación o estado o territorio, pues en fin, le gana siempre el combate en el que lo simplifica y el que lo dice de una manera pues inmediata, y si además tiene belleza el mito, pues tanto más, ¿no? Es decir, señor Álvarez Junco, ¿cómo se fabrica un mito en el siglo XXI que sirva para una ideología, que sirva para o que tenga utilidad en la política? Bueno, no hay una fabricación de mitos intencionada. Yo no creo en explicaciones conspiratorias. Yo creo que hay algún político de olfato que consigue entender que un relato o un elemento cultural ya existente puede ser utilizado al servicio de un fin político. Y entonces empieza a utilizarlo. Y ve que le funciona y se lanza a ello, y a partir de ahí se construye toda una... Por ejemplo, pongamos otro mito actual: el pueblo, la bondad del pueblo, la sabiduría del pueblo, la generosidad, el instinto siempre acertado del pueblo. Bueno, eso es un mito moderno. En el siglo XVIII nadie hubiera dicho eso. Voltaire no hubiera dicho el pueblo tiene un instinto, pero mi sirviente, pero primero que aprenda un poco y luego ya hablará de política. Pero ahora resulta, en el mundo moderno es la bondad y el instinto acertado en política del pueblo. Pues eso sirve para populismos de derechas y de izquierdas, que luego es completamente retórico, porque al pueblo no se le consulta. Los populistas normalmente no consultan al pueblo, se refieren al pueblo, pero dicen el intérprete del pueblo soy yo, naturalmente. Y son ellos los que opinan en nombre del pueblo, sea populismo de derecha, sea populismo de izquierdas, hay populismos de muchas clases. U otro mito completamente actual, la nación, la existencia poco menos que eterna de la nación. En España se decía, cuando yo era niño, desde luego bajo el franquismo se nos enseñaba que España es eterna. España es eterna. Bueno, miren ustedes, en historia, cualquier historiador sabe que nada es eterno. Siempre hubo una época, hace X miles de años, que esto desde luego no existía. Y seguramente, con toda probabilidad, aunque no viviremos para verlo, dentro de otros cuantos miles de años tampoco existirá. Y no deberíamos angustiarnos.
pero tenemos que instalarnos en la idea de que esta estructura política, esta unidad política, esta comunidad en la que vivimos ha existido siempre y existirá siempre. Y es, por supuesto, un mito, pero tiene una utilidad porque refuerza los fundamentos del Estado. Señor Fusi. No, totalmente de acuerdo. Es mito, forma parte de ese esencialismo de la idea de patria y de nación, ¿no? Y la historia es movilidad y cambio. ¿Qué es España? Lo que ha ido siendo a lo largo de la historia. Unas veces una cosa, otras veces otra. ¿Somos nosotros los visigodos? No sé ustedes, yo no me parece que tenga mucho de visigodo o de hispano-romano tal vez, pero bueno, pero digamos que ha cambiado tantísimo la mentalidad, las formas de vida, bueno, todas las percepciones de las cosas, ¿no? Hay continuidad, y hay movilidad y hay cambio, y probablemente la movilidad y el cambio, sobre todo en los últimos siglos, es vertiginosa, y por tanto la sociedad de hoy no tiene nada que ver ni siquiera con la de hace 50 o 60 años. Tenemos la misma lengua, la lengua quedó fijada en su determinado momento, podemos entendernos y sentirnos próximos no a todos los lenguajes, algunos ya se nos van un poco demasiado lejos de la Alta Edad Media, pero a partir del 16 o por ahí es la misma lengua prácticamente, y por nosotros podemos leer perfectamente a Cervantes o Quevedo y nos sentimos totalmente identificados y cercanos a ellos, pero la sociedad no tiene ya nada que ver con aquella en ningún sentido. Cuando digo la sociedad, no el trabajo, la economía y el funcionamiento, los valores, los principios, los conceptos, la idea de la vida, tantísimas cosas, ¿no? Por tanto, es movilidad y cambio, y esos esencialismos que fijan la identidad en un determinado momento siempre son interesados, feos o no, pero responden a alguna voluntad. Por ejemplo, pues pero incluso cosas de esas empiezan antes de lo que nos creemos, ¿no? Es decir, que los propios romanos, ¿no?, las conmemoraciones que hacen con columnas, con arcos de triunfo, responden a algún interés de glorificar y mitificar la figura. Voy a poner un ejemplo romano otra vez con Pedro, pero muy conocido. Augusto encarga a Virgilio la Eneida. ¿Para qué? Para darle un origen, no ya en Rómulo y Remo, que acaban matándose unos a otros, sino con Troya, porque Eneas viene de Troya, de la guerra. Por tanto, darse pedigrí, de otras formas, dicha a la fundación de Roma. No es lo mismo proceder de la pierna derecha, de la mano derecha del Altísimo, que en este caso Grecia, que en fin, haber surgido de manera violenta y trágica en un determinado momento. Ese tipo de cosas las hay continuamente. En la Reconquista no hay mención de la batalla de Covadonga hasta unos 200 años después de lo que sucede. Podemos pensar que a los reyes de León o lo que fuese les interesa justificar y legitimar un origen visigodo como fundamento de su poder. Y por tanto dicen, no, hombre, claro, esto es así, ¿no? Y tantas cosas de ese tipo. En esta voluntad que tenemos, por lo menos en esta fase de la conversación, de hacer una anatomía o de plantear una anatomía del mito, tengo una pregunta. ¿Por qué en un mundo tan científico, con tantas evidencias científicas como este, señor Álvarez Junco, los mitos son tan poderosos? Porque los mitos consiguen tocar un elemento emocional al que no llega la argumentación racional. Los mitos nos prometen, pues eso, el reingreso en un paraíso, en un mundo feliz, el reingreso en una comunidad en la que todos nos queríamos, en la que no había conflictos. Bueno, ¿quién no se deja seducir por esa idea? El reingreso en una comunidad que era la más grande del mundo, la más poderosa. Tenemos que volver a la España de Carlos V y Felipe II, que éramos los números 1 del mundo y tal. Pues todo el mundo firme rápidamente, sí, eso. Naturalmente, el mito nos promete ser inmortales, en cierto modo. Nuestro yo finito y terrenal se inserta en algo que va a ser inmortal, que es la nación o lo que sea, o la religión, porque el mito sirve a muchas identidades. Señor Fusi, y planteando esta reflexión, adicionado al concepto de mito está el concepto de lo colectivo, es decir, es la celebración de un recuerdo colectivo de alguna manera, es decir, nos inserta en un grupo.
Una mayoría de mitos sí, no me atrevo a decir todos los mitos son necesariamente un instrumento de integración en una comunidad y una identidad, porque hay muchas formas, muchas variables del mito, pero digamos, una de ellas, sin duda alguna, y de las que más nos pueden llamar la atención, de las que siguen siendo más operativas, sí, responde a eso, a tener unas referencias emocionales, claras, heroicas, de origen. Muchos de los, por ejemplo, las naciones todas tienen mitos de origen, mitos fundacionales, y que tienen que tener, por definición, pues algún tipo de exaltación o de hecho significativo y generalmente positivo para la sociedad. No, lo que decía antes, pues uno no atribuye su nación a un asesinato. Gracias al asesinato de Ricardo II se creó Inglaterra. No, tienes que poner a Isabel, a Enrique VIII no mucho, ya que hablo de Inglaterra, porque verdaderamente es como decía un historiador inglés que era como Iván el Terrible de Occidente, pero Isabel I reúne todos los elementos para la mitificación del origen de una nación británica, ¿no? O inglesa por lo menos, y por tanto ya ve usted en la cantidad de series, de películas interpretadas por todo el mundo, bien hechas además, donde aparece esta mujer que defiende a Inglaterra frente a la potencial amenaza de una invasión española, que digamos reafirma otra vez la religión anglicana después de su hermana que había vuelto al catolicismo, y que por tanto vuelve a la esencia de Inglaterra, y que es una mujer fuerte, una mujer decidida, que no se casa porque está al servicio de Inglaterra, etcétera, y por tanto, bueno, pues realmente el mito tiene que tener aspectos positivos. Es imposible construir algo sobre una especie de visión negativa sobre una leyenda negra. La leyenda tiene que ser dorada, o rosa por lo menos. Y más que eso, no solo positivo, sino que si es posible, debe conectarte con lo sobrenatural. De alguna forma, el mito tiene que demostrar que los dioses nos protegen a nuestra colectividad. Tú mencionabas antes lo de Covadonga, pues Covadonga, que es un relato que se elabora a finales del siglo IX, son los cronistas de la época de Alfonso III, de Oviedo, en los años 880, los que relatan la batalla de Covadonga, que ha ocurrido el año 710-715, se supone, 170 años antes, y no había ni archivos ni nada, es decir, no se sabía nada de eso, pero la monarquía ovetense en ese momento se había afirmado suficientemente, y entonces el rey Alfonso III les encarga a sus cronistas, tenía ahí un par de obispos, un par de monjes al lado, que le escriban la historia de su reino. Y naturalmente los cronistas, ¿qué es lo que habían leído? Pues habían leído la Biblia y poco más. Y en la Biblia hay un relato de una batalla de los persas invadiendo Grecia. Son 300.000, las cifras son curiosas porque son las mismas que van a utilizar los monjes para la batalla de Covadonga. 300.000 persas completamente arrolladores, imposibles de derrotar ni de resistirse contra ellos, van subiendo por la colina de Delfos y van a llegar al santuario de Apolo. Y los sacerdotes aterrorizados le preguntan a Apolo: ¿qué hacemos? Los tesoros, van a robarlos, etc. Y Apolo les dice: no os preocupéis, yo me encargo. Los persas van subiendo y la montaña empieza a temblar, empiezan a desprenderse rocas, los persas aterrorizados empiezan a matarse unos a otros, huyen, quedan 60.000, y los 60.000 que huyen, el río se desborda y se los lleva y les ahoga. Los cronistas de Alfonso III, 300.000 musulmanes atacaron, invocamos a la Virgen. Un señor, que es el antecesor suyo, se llamaba Don Pelayo, e invocó en ese momento a la Virgen. La montaña empezó a temblar, las rocas caían, las flechas les empezaron a matarse unos a otros, quedaban 60.000 y el río se desbordó y se los llevó. Y dices, bueno... O Santiago, patrón de España, sí, también, sí. ¿no? En fin, pero ahí tienes la conexión con lo sobrenatural. Claro. Porque es que tenemos la protección divina. Si me permiten, vamos a volver ya, una vez que hemos comprendido las aristas diferentes del mito, vamos a meternos en harina de la actualidad de nuestro país y de Europa, porque, señor Fusi, este país está atravesado por mitos más que otros.
Se lo planteo porque hay un nacionalismo catalán muy pujante que revive mitos, ahora hay un nacionalismo español que también está reviviendo mitos con éxito electoral, como hemos podido comprobar. ¿Estamos viviendo una fase que otros países europeos ya la han asumido de alguna manera anteriormente o no? Bueno, no sabría decir en este momento. Lo que sí hay mitos fuertes en casi todos los países distintos. Francia pues, sigue teniendo mitos que se remontan a la Revolución Francesa, la República, la bandera tricolor, la marsellesa, y además pues, han conmemorado en distintas ocasiones. Otra cosa es que la historiografía haya puesto muy en orden lo que fue la Revolución Francesa de verdad, pero digamos que la imagen de Francia siguen siendo todavía mitos creados durante la Revolución Francesa o mito napoleónico. En fin, hay, digamos, referencias fuertes en la Juana de Arco, tiene usted todavía referencias, muy bien, ya muy pasadas por todos los tamices de la crítica y todo lo que se quiera, pero algo siempre están ahí. Y así podríamos ir viendo probablemente en muchos de ellos. Primero, nosotros vivimos en España y por lo tanto vivimos la pasión nacional o la situación nacional con una intensidad mayor y a lo mejor no valoramos tanto, pero ha habido regiones europeas en épocas recientes que han tenido mitos muy fuertes, por ejemplo los irlandeses. Los irlandeses, tanto los irlandeses católicos del sur como irlandeses del Ulster, tanto unos como los otros, los católicos como los unionistas, y todavía se remontan pues a la casa de las marchas esas que hacen los unionistas, de la casa de Orange y no sé qué, pues bueno, son mitos de algún tipo. Italia pues ha vivido de lo que ellos llaman la fuerza del pasado. Tienen ahí los foros romanos y parece que tienes que tener, el fascismo tiene muchas referencias en Italia al mito de la gran Italia y de la gran nación y de la construcción de la gran nación, y utiliza toda una simbología del Imperio Romano y honra al Imperio Romano. Los foros imperiales, Mussolini se cargó la Roma medieval para crear esa enorme avenida que llega al Coliseo, que le llama los foros imperiales, exaltando. Por tanto, yo no sé si son, me imagino que en este momento en Italia no corren los tiempos buenos como para creerse que son el Tercer Imperio o algo así, por tanto no son tan operativos como pudieron serlo en algún determinado momento. Y en España puede que esté muy agudizado en este momento, porque efectivamente, sobre todo el nacionalismo catalán, ha utilizado mitos históricos de una manera muy explícita, muy desaforada, y está planteando unos problemas de convivencia en el ordenamiento español muy evidentes. Y por tanto, Vox, y refiere usted o indirectamente a ello, pues evidentemente está retomando mitos españoles fuertes, desde bandera preconstitucional a la Reconquista, a la Gran España, en fin, a tantas cosas, un gran país, la unidad nacional, una serie de cosas de ese tipo que, como respuesta a otros nacionalismos. Ha habido una especie de debilitación, tal vez, de la idea de España por los nacionalismos periféricos, y ha aparecido un movimiento que ha visto ahí la oportunidad clara de recuperar pues una idea fuerte frente a ese tipo de cosas. Vivimos un momento, evidentemente, el problema territorial de España es más agudo en este momento en España que en otros sitios, pero yo no me atrevería, los rusos, que también son muy dados a todo este tipo de cosas, están con Euroasia y con no sé qué, los ucranianos con reivindicación de toda clase de mitos propios antirrusos, los países bálticos también. No me atrevo a decir si son más fuertes allí que aquí son suficientemente fuertes para ser objeto de análisis y de interés, digamos, de conocimiento, ¿no? Lógicamente. Profesor. No, en todos los países o todas las sociedades en las que se cuestiona la identidad colectiva y hay problemas de reconocimiento de la identidad nacional, en este caso, que es discutida por una parte de la población, en este caso catalana, pues naturalmente se ponen en cuestión los mitos fundacionales y se habla de historia, lo que llaman historia, que normalmente no es historia, es mito. Pero es decir, el mito coloniza a veces a la historia. Claro,
Una de las funciones de la historia, vamos a ver, la historia tiene una función evidente que es conocer el pasado. Esa es la que menos le interesa a todo el mundo, porque en el fondo el pasado a todo el mundo le trae bastante sin cuidado, salvo a los profesionales, en fin. Pero otra función de la historia mucho más importante es crear identidad y crear autoestima. Y eso es necesario. Si un niño pequeño necesita identidad y necesita autoestima, es necesario que se le diga, tú te llamas fulanito de tal, perteneces a tal familia, perteneces a tal país, y es necesario que se le diga, y tienes que sentirte orgulloso de ello. No hay nada malo en eso, al revés, es estupendo. Pero no te pases de identidad, ni te pases de autoestima. No te pases de identidad porque tú eres muchas cosas más. Perteneces a esto, pero también perteneces a una generación, perteneces a una época, perteneces, yo qué sé, podemos cambiar de país, puedes vivir en otro sitio. En fin, identidades tenemos todos, muchas identidades, no solo una. Y segundo, no te pases de autoestima, porque lo tuyo es estupendo, pero lo de los demás también. Tú no eres mejor que otros. O sea que los mitos, la historia cumple una función que es necesaria, que es crear identidad. Pero no debemos desviarnos del objetivo fundamental, que es conocer el pasado. Profesor Fusi. No, es decir, pensando tanto en la pregunta como en la respuesta, la gravedad de lo que estamos diciendo, porque si los mitos colonizan la historia no interesa y sin embargo, el hombre, decía también otra vez Ortega, no tiene naturaleza, lo único que tiene es historia. Es decir, que para saber lo que somos, tenemos que saber cómo hemos llegado a ser lo que somos. Somos tiempo, ¿verdad? Exactamente, y no hay otra explicación. A nivel individual, ¿quién soy yo? No voy a decir, ¿y qué va a ser de mí para no dramatizar? ¿Quién soy yo? Es lo que has ido siendo, de dónde vienes, qué has hecho, qué has pensado en un momento, ahora es otra cosa. Cuando uno es uno mismo, que también podríamos decir cuando una nación es una misma, pues oiga, unas veces es una cosa, otras veces es otra. Y no hay, la condición humana solo se analiza en la historia. Y eso es lo que, y por tanto, por un lado, es verdad lo que dice, vamos, es trágico porque es verdad que interesa poco y sin embargo no tenemos otra explicación de nosotros mismos, de nuestro país, de nosotros, de lo que sea, más que nuestra propia historia. Y la historia hay que conocerla bien para no caer efectivamente en esa colonización, en ese mito, porque eso no es historia, eso es mito. Piense en lo que ocurre en estas cosas que hemos visto en cine y tal, pero ocurre también en la realidad. Gente que pierde la memoria, los amnésicos, un amnésico total, no recuerda nada del pasado, pues se ha quedado sin identidad. No sabe quién es. Pierde la identidad. Claro, no sabe quién es. Y a la hora de construir esa identidad, los mitos son mucho más rápidos, ¿no? Claro, ayudan a escalar muy rápidamente y a llegar a más público. Bueno, en esta relación mito-historia, el problema está entonces cuando la política interviene, ¿no? Entiendo, cuando escoge al mito, lo eleva a categoría y a veces incluso hasta lo sustituye por la historia, señor Fusi. ¿Esto puede ser así? A veces lo sustituye por la historia. Hay lo que hablábamos antes, mitos de origen, mitos políticos, mitificación del pasado al servicio de un proyecto, el que sea, X. Los nacionalismos es más acusado, pero también existe en otras dimensiones políticas. Decía Álvarez Junco al principio, el marxismo, bueno, pues también hay una utopía retrospectiva de volver a una igualdad, al mito de la igualdad de origen, etcétera. Por tanto, no es solo de los nacionalismos, no, el nacionalismo es más fuerte y además el componente histórico es especialmente fuerte porque parece ser necesario. Si usted quiere justificar la independencia de Croacia, pues es mejor que ya haya existido una Croacia medieval que no inventarse una Croacia nueva que resulta menos convincente y sobre todo ha falseado usted toda la relación de Croacia con el resto de los países de lo que llamábamos Yugoslavia. Por tanto, efectivamente, los mitos acaban muchas veces imponiéndose sobre la propia realidad, y ya volvemos otra vez a lo que la función crítica de la historia, de ir limando esas. Y luego hay la utilización, efectivamente decía usted, utilización
existen en distintas ideologías, aun cuando sean más fuertes en los nacionalismos. Luego hay políticas conmemorativas que pueden ser muy exaltadas o pueden ser tranquilas, ¿no? Es decir, bueno, pues la estación tranquila no resulta ni hiriente ni chocante, aun cuando también falsifique hay mitos de ese tipo y conmemoraciones, vamos a llamarlas entre comillas, inocentes. A nadie le hace daño conmemorar el 6 de enero los Reyes Magos, a pesar de que ni sabemos quiénes eran, ni qué hacían ahí, ni si es verdad, o de cuándo aparecen o lo que fuese. O, digo, mitos nacionales, tranquilos, pacibles, que pueden generar un determinado consenso en todo el mundo, porque ahora la mayoría de los mitos, sobre todo a los que usted se refiere, no, son políticas deliberadas que refuerzan el sentimiento de identidad y que es lo mismo, traducido a conmemoración de acontecimientos o falseados o falsamente glorificados. No tienen por qué ser necesariamente inventados, pero sí reinterpretados de una manera pues, un poco bastarda o lo que fuese, al servicio de su utilidad. Como mito nacional. Y todos conocemos, desde nombrar determinadas calles, poner otros, cambiar los rótulos, poner un monumento aquí, otro monumento allá, exaltar aquella batalla, aquel personaje histórico o lo que fuese, ¿no? Claro, dice usted en qué sentido el mito coloniza la historia o cuál es la utilidad política. Depende del mito. El político recurrirá a un mito u otro según lo que quiera exaltar. Los políticos liberales españoles del siglo XIX y comienzos del XX pues, hablaron de aquello de la convivencia de las tres culturas en la España medieval, que judíos, musulmanes y cristianos vivían armónicamente en paz y tal. Bueno, es un mito, seguramente nunca convivieron armónicamente, siempre hubo problemas, pero es un mito constructivo, es un mito bien intencionado, que fomenta la multiculturalidad y la convivencia. Mientras que si nos basamos en un mito de que este país era libre y feliz y estupendo hasta que llegaron los fulanitos, los que sean, los inmigrantes, o hasta que llegaron los maquetos, hasta que llegaron los tal, y nos estropearon nuestra idílica situación, y lo que tenemos que hacer ahora es una política contra ellos y masacrarles. El mito, por ejemplo, antijudío de Hitler, por supuesto, se basó en un antisemitismo que venía de muy antiguo en la cultura europea, pero él lo fomentó al máximo y se inventó directamente mentiras. ¿Y a dónde llevó esa política? Bueno, pues al mayor crimen quizás de la historia de la humanidad, ¿verdad? Crimen deliberado y preconcebido de historia de la humanidad. O sea que depende de qué mitos, de qué político utilice qué mito con qué finalidades. En todo caso, sí. A propósito de eso, por ejemplo, la tradición, nosotros en España, el constitucionalismo no crea el mito, pero mitifica la Constitución de 1812, porque es la primera, y lógicamente pues, quiere uno tener también alguna referencia fuerte. Evidentemente en 1812 fue muy complicado cómo se llegó, cuál es la naturaleza de esa Constitución, quién escogió esas Cortes, si es que las escogió alguien, en fin, todo eso se subordina a decir, bueno, España tiene una tradición constitucional, no empieza en 1978, empezamos en 1812, aquellos hombres se jugaron la vida por aprobar una constitución en una situación verdaderamente imposible, con una España ocupada por Francia menos Cádiz, los patriotas eran ellos, y por lo tanto el liberalismo decimonónico, y nosotros hemos recogido parte de esa herencia de decir, aquí ha habido constitucionalismo por lo menos desde 1812, no es algo reciente, y es tan español o más como cualquier otra tradición política que a uno se le pueda ocurrir en España. Por este asunto precisamente, señor Fusi, le quería preguntar, porque claro, estamos viendo la utilización política del mito al servicio de la ruptura, de la disgregación, pero ¿puede haber mitos al servicio de la democracia, del bien común, de la construcción de un Estado pues, más integrador, más perfeccionado, mejor? Sí, yo creo que puede haberlos, y por ejemplo, pues todo esto, las dos últimas cosas que han surgido aquí. La idea de la convivencia de culturas, pues es un mito integrador, por definición. La exaltación de la tradición constitucional española,
o del liberalismo español, débil o no débil, pero es un mito que favorece a una España democrática y constitucional, que es la que no solamente caprichosamente algunos queremos. Parecería que la democracia es casi la forma que nosotros entendemos a esa casi ideal de la política, en la medida que eso pueda existir. Pero hoy no creemos, yo creo que por lo menos el hombre occidental, a pesar de todo lo que sigue pensando, que es un sujeto de derechos, que no se le puede imponer nada a nadie sin su convencimiento y que, por tanto, la democracia liberal articula muy bien una sociedad. Por tanto, nosotros en la transición pues se ha subrayado y los mismos principios y valores de la transición. ¿Puede ser un mito la transición? La transición puede ser un mito, claro que podría ser un mito, pero un mito, en mi opinión, en este momento, absolutamente positivo. Inspirador, ¿no? Porque viene después de 40 años de dictadura y una catástrofe como es la guerra civil y una convicción de inestabilidad política de los siglos XIX y XX en España, y que parece que por fin se va a conseguir eso que es esencial a la política, es la estabilidad de la política, ¿no? Y la articulación de la alternancia de poder, de manera racional, no violenta, tranquila y con derechos y con reconocimiento de los derechos de la sociedad. Además se crea un Estado autonómico que tendrá las deficiencias que sea, pero que ha tratado de responder con una generosidad incomparable, digna de mitificarse a la descentralización que ha hecho el Estado español en beneficio, sobre todo, de lo que llamamos, aun cuando no lo define la Constitución, nacionalidades, reconociéndoles como un derecho, además, y que España es una España plural y diversa. Mitos de pluralidad, diversidad, de derechos de ciudadanía, de tolerancia, de convivencia, de coexistencia, son moralmente positivos. Y por lo tanto, mientras que el mito de violencia, mito de exclusión, por lo menos a la conciencia del hombre contemporáneo, son mitos positivos, mitos morales y por tanto fundamento de una ética pública. Y por tanto, claro que sí, a mí me parece, nunca, como diría Macmillan, dijo un discurso, nunca lo hemos tenido tan bien en 1960 por Inglaterra, nunca lo hemos tenido tan bien en España como en la transición. Una operación excelente. No hay que decir siempre la historia de un éxito, hubo muchas dificultades, muchísima improvisación, a lo mejor no era un proyecto perfectamente planificado por todos, hubo mucha improvisación, mucho riesgo, pero hombre, el resultado, pocas veces en la historia de España hemos conseguido algo tan bien hecho como eso. Profesor. Es decir, si a mí me pidieran contribuir a construir un mito... Yo tengo un amigo de curso, que era el más listo del curso, y que se metió en la banca, naturalmente, está forrado. Y me dice alguna vez, ¿y tú por qué te dedicas a destruir mitos? Si te dedicaras a construirlos, ganarías mucho más dinero. Bueno, pues si yo me dedicara alguna vez a construir mitos, me prestaría voluntariamente y conscientemente a construir el mito de la transición, sabiendo que tuvo sus luces y sus sombras, sabiendo que hubo bastante violencia, sabiendo que quedaron muchas cosas por hacer y tal. Sin embargo, creo que sería positivo enseñarles a nuestros futuros ciudadanos, enseñarles en las escuelas que España es un país que supo salir de una dictadura sin repetir la guerra civil, que supo establecer la democracia a base de un pacto, que supo descentralizar el Estado y construir un Estado de las autonomías reconociendo las peculiaridades regionales y el autogobierno, que supo liberalizar la economía y crear un mercado libre, etc. Es una historia de éxito. Otros muchos lo han intentado. En América Latina lo han intentado, en la Europa del Este lo han intentado. Tomaron el caso español como modelo, un poquito exageradamente, pero el caso es que lo tomaron. Cultivemos esa imagen. Yo creo que sería positivo para la convivencia de este país. Luego yo ya en mis clases a los alumnos les explicaría, bueno, la verdad es que fue más complicado, pero como contenido de un mensaje patriótico, me parece que vendría bien. ¿Cree usted que ese mensaje no está ahora mismo construido? No está construido. La transición se ve muy discutida desde distintos puntos de vista. Incluso, pero esto recientemente, ¿no? Porque recientemente no, pasado un tiempo de consenso y recientemente... hace ya 10-15 años que incluso se vilipendió bastante la transición por Podemos en sus primeros años, aunque luego Podemos parece que ha cambiado el discurso y que de eso ya no habla, pero en sus primeros años se vilipendió.
Bueno, hablando de mitos destructivos y hablando de partidos políticos actuales, pues cuando Vox dice que hay que reivindicar la reconquista y tal cual, está ligado con la idea de que los musulmanes y los inmigrantes son los culpables de la delincuencia que existe hoy en España. Es decir, en el fondo lo que nos están mandando es el mensaje de que hay que expulsar a los musulmanes. Y ese es un mito destructivo y conflictivo. Señor Fusi, los mitos pueden ser un negocio. Estoy pensando que un gobierno que quiera plantear un mito, estoy pensando por ejemplo en un nacionalismo, que considere que tiene que crear una industria cultural alrededor de un mito, tiene que alimentar a una serie de personas que cuenten ese mito, incluso pueden crear museos alrededor de un mito. ¿Esto puede ser un negocio? No, y de hecho lo es, es decir, que hay efectivamente, hay museos, hay figuritas, hay pins, hay banderitas, hay figuras conmemorativas, hay aniversarios, monedas de aniversarios, en fin, hay de todo, evidentemente. Hay el mercado, lo invade absolutamente todo. En ese sentido, en parte, el único aspecto que suele tener eso es que banaliza un poco las cosas y las trivializa, pero digamos, lo difunde de una manera arrolladora. Todo el mundo ha aprendido de la fuerza entre comillas, del mercado en este sentido, y de la publicidad y de la propaganda. Mitos de la propaganda y la difusión del mito, o la difusión y la propaganda son esenciales al éxito y a la permanencia del mito. Evidentemente, la gente pues, se da cuenta rápidamente y en la época contemporánea ha existido bastante. En las guerras, por ejemplo, hay guerras psicológicas, ¿no? Hay un parte de guerra de propaganda y de guerra psicológica. Me ocurre, por ejemplo, pues que no es español lo que voy a decir, el mito de Verdún y del no pasarán, que la palabra no pasarán se acuña la expresión, luego España en la Segunda República, en la Guerra Civil, lo cogen de esto. Bueno, eso galvaniza a Francia. La resistencia de Verdún, el mito que además que luego le sale rana de Pétain, ¿no? Que es el hombre que defiende Verdún, y el grito del no pasarán, o canciones que en la Primera Guerra Mundial, ya que hablo de Madelon, que todo el mundo la sabe, es una canción de cabaret, que pasa bueno, porque es popular en Francia y que algunos soldados empiezan a cantarla mientras marchan en lo que sea y se convierte en una canción. En Italia, en la Resistencia, Bella Ciao, es decir, ahí son parte de esa guerra de propaganda y psicológica en donde acuñar una expresión, el recuperar una figura. Muchos de los batallones voluntarios, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, toman nombres en el caso de la izquierda, de fundadores del Partido Comunista o de líderes comunistas soviéticos, que se llama el batallón Lenin o el batallón Stalin o lo que fuese, ¿no? Y se utilizan, por tanto, cristalizan no solo en el mito racional, en el mito escrito, lento de estudio, sino en mitos muy operativos, porque cristalizan también en fórmulas publicitarias, por decirlo de alguna manera, y ahora pues ya le venden a usted o nos venden lo que sea. Va uno a una fiesta del partido tal o fiesta del partido cual y tienen pegatinas, tienen no sé qué, tienen una banderita con una estrella, todo lo que sea menester. Profesor Álvaro Junco. Los fascismos fueron especialmente hábiles y exitosos en la creación de todo este aspecto mítico, por un lado, emocional, por otro, canciones, películas, teatralidad, desfiles, emoción. Las canciones fascistas son bastante buenas. Luego, desde el punto de vista ideológico, un libro en que expliquen su doctrina se le cae a uno de las manos porque no se sostiene en absoluto, pero las canciones son potentes, son emocionalmente fuertes, y el colorido de las muchedumbres, el ritmo al caminar, el ritmo militar, el mito del caudillo, el mito del Führer, que en el fondo es el viejo mito del Mesías, el que viene a redimirnos, ¿no? El enviado de Dios que anuncia la llegada del cielo, del paraíso. Pues todo eso son cosas que los fascismos cultivaron de manera completamente consciente y que les funcionó muy bien.
Bueno, nos quedan más o menos 10 minutos, estamos ya en la recta final de esta conversación en la Fundación Juan Marc, pero ha salido una palabra, un término que han utilizado ustedes, voy a plantear al señor Álvarez Junco, que es el de memoria. Lo han planteado en varios momentos. Para la construcción de la memoria, una memoria saludable para un país, para una comunidad, ¿qué es mejor, historia o mito? ¿Qué es lo que rápidamente nos une o rápidamente construye la memoria? Es que son tres cosas. La memoria en realidad no es ni historia ni mito, es otra cosa. La memoria, mire usted en un diccionario, es la reproducción mental de acontecimientos vividos en el pasado. Absolutamente. ¿De acuerdo? Sí, sí. Por tanto... ¿Pero cómo se construye esa memoria? Bueno, ¿Con mito o con historia? No, vamos a ver. Primero, la memoria solo puede ser individual. Segundo, la memoria solo puede ser de acontecimientos que se han vivido, que uno ha vivido. Yo no puedo tener memoria de la Guerra Civil Española porque nací después. Yo puedo tener la memoria de lo que me contó mi padre, pero eso ya no es memoria. Eso ya sería transmisión oral. Es otra cosa, distinta a memoria. Tercero, la memoria es muy traidora. La memoria es muy engañosa. Todos reconstruimos nuestra reproducción de los acontecimientos del pasado de una manera que nos resulte menos dolorosa, porque el pasado muchas veces no nos hace quedar muy bien las cosas que ocurrieron y las reconstruimos para poder soportarlo. Si la memoria individual no es fiable, fíjese usted lo que será ya la memoria transmitida, la tradición oral. Y memoria colectiva. ¿Qué es la memoria colectiva? Hombre, claro, toda memoria tiene un cierto aspecto de sociabilidad. Yo viví tal experiencia y la viví junto con fulano y con mengano y más o menos tenemos una cosa en común. Pero memoria colectiva, propiamente hablando, no existe, porque las sociedades no son un organismo que tenga voluntad, que tenga memoria. Y además, ¿de quién sería la memoria colectiva? ¿De quién es la memoria colectiva de la Guerra Civil Española? ¿De los españoles? ¿Y por qué no de los vascos o de los catalanes? ¿O por qué no de las mujeres o de los niños que vivieron aquella guerra? ¿O por qué no de los curas, a los que mataron de manera... ¿O por qué no de los abogados? Yo qué sé, todos formamos parte de miles de identidades colectivas. ¿Por qué potenciar a una identidad colectiva frente a las otras? Es decir, eso de la memoria colectiva es, en verdad, muy resbaladizo. Entonces, ¿se construye sobre la historia? No, la memoria no se construye sobre la historia. En la historia se construye el conocimiento a través de la investigación o de la lectura de libros de historia. Y tampoco se construye exactamente sobre el mito, porque el mito tampoco lo recordamos, el mito nos lo han contado, que es otra cosa. O sea que son tres cosas diferentes, historia, memoria, mito. No, yo, a propósito de lo que decía, estaba como un poco implícito en su pregunta, como que el mito es más bello que la historia. Bueno, pues en historiador este alemán Ranke, que pasa por el creador de la historia como, entre comillas, ciencia moderna, estaba muy irritado siempre con algo que fue muy positivo para la historia, que son la literatura de Walter Scott, que popularizó la Edad Media y el conocimiento histórico muy grande. Pero a Ranke le parecía que este se había inventado de la Edad Media, ¿no? Es decir, también como edad caballerosa y de los, en fin, torneos y la dama, en fin, y que la realidad la Edad Media no tenía nada que ver con aquello. Y dice en un determinado momento, dice, la realidad es mucho más hermosa que la ficción novelesca. Lo dice sin mencionarle, porque eran educados esta gente, no nos metía el dedo en el ojo, a Walter Scott. Yo no veo por qué la historia no tiene un interés intelectual y un atractivo extraordinario, por eso nos hemos dedicado mucho a ella y no veo que le añada mucho más. Por ejemplo, Roma, pues no creo que la novela Quo Vadis, que me alegro mucho que la hiciera quien la escribió y todo y se haya llevado al cine, sea menos interesante que las series que vemos de Mary Beard haciendo en la televisión la verdadera historia de Roma. Al contrario, es decir, nos parece mucho más convincente, más cercana, más creíble, porque es creíble lo que ella cuenta a lo que hemos ido viendo en las famosas películas o lo que sea de romanos, como les llamábamos, que llaman los peplos, o no como le llaman los ingleses. Por tanto, ya digo que no esta idea de creer que hay mitos de una belleza extraordinaria. A mí el mito artúrico, confieso que me encanta como tal, pero el conocimiento de la verdadera Edad Media pues es también de un interés y de una curiosidad extraordinaria, y esa curiosidad
no será muy operativa y muy urgente en todo el mundo, pero sí existe un poco, un rescoldo siempre en todos nosotros, de saber qué es lo que aquí ha pasado. Uno va por una carretera y le gustaría saber, bueno, podrá ir con mucha prisa y llegar cuanto antes, pero creo que mejora el viaje, ¿no? Y aquí pasó esto, y aquí es por donde Wellington vino, y aquí, y es entretenido además, no es ningún aburrimiento soberano el conocimiento de lo que ha ido ocurriendo en determinados sitios. Hablando de Walter Scott, decía usted antes que si el mito puede ser un negocio, puede ser rentable. Bueno, Walter Scott se inventó en 1830 aproximadamente, cuando Walter Scott estaba en la cúspide de su fama. El rey de Inglaterra decide visitar Escocia. Hacía siglos no había visitado, creo que ningún rey británico había visitado Escocia en ese momento. Y entonces Walter Scott decide montarle un espectáculo histórico y enseñarle lo que son los distintos clanes de las Highlands, y que van a venir con sus tartans, con sus kilts, con sus falditas, con los cuadritos y tal. Y entonces coge a un individuo que tenía por allí un almacén con no sé cuántas telas de este y le dice, venga, dame toda esa tela, que vamos a vestir a todos estos. Y les viste a uno de un color, a otro de otro, a otro de otro. Y ahí sigue, ¿no? Y los clanes vistiendo eso, que se lo inventó Walter Scott completamente. Y va usted a Escocia ahora mismo y tiene la cantidad de tiendas que tiene usted vendiéndole tela para hacerse un kilt y el tartan, que eso viene del siglo XII, completamente invención del siglo XIX. ¿No? Sí, sí. Es el poder del romanticismo, ¿eh? Claro, el poder del romanticismo, que es otro gran inventor, otro gran creador literario, pésimo desde el punto de vista de conocimiento exacto de la realidad y pésimo consejero en general, el romanticismo para la vida, pero desde luego una creación literaria impresionante. El romanticismo. Pero es una época que el romanticismo simpatiza o empatiza mucho con la que estamos viviendo ahora, ¿no? Mucho más emocional de lo que podíamos plantear. Ha habido épocas mucho más racionales. No estoy seguro, no estoy seguro. Yo creo que la política se ha dejado dominar por la emocionalidad en general. En la política hay mucha más emoción que razón. Claro. Bueno, lo que pasa es que sí es verdad un poco, yo creo que tienen la secuencia de la Ilustración, y finales del siglo XVIII, que sí tienen una idea de razón, ¿no? Claro, pero no había un mercado de opinión, eran 200 intelectuales que discutían entre ellos. Pero cuando se está hablando ante miles y miles de personas, pues lo que domina es la emoción. Es decir, en política, en definitiva, si la política fuera racional, ir a votar en un día como el de ayer sería como irnos a comprar una nevera. Uno ve qué neveras le ofrecen en esta tienda, cuáles son las mejores, cuáles son las más adecuadas a mis necesidades, cuál es el precio, esta mejor precio, mejores neveras o peores, etcétera, y al final, después de ver 5 tiendas, eliges la nevera que te conviene. Bueno, en política nada de eso, nada en absoluto, es lo contrario. Tú le preguntas a un político cuáles son las ventajas de su nevera y cuáles son el precio de su nevera, y te dice que vivimos una situación que los de la habitación de al lado nos están haciendo el tal, y yo, por cierto, os puedo salvar y tal, y no te habla para nada de la nevera. Eso me lo va a decir a mí usted. ¿No? Por supuesto. Entonces, domina la emoción. Sí. Señor Fusí. A propósito de esto, efectivamente, los finales del XIX empiezan los primeros estudios sociológicos de elecciones, etcétera, y ya empiezan a advertir algunos que factores emocionales son tan determinantes en la elección del voto como los factores racionales, ¿no? Evidentemente, hay quien hace verdadero capital político de la emoción. Hablábamos antes pues, y hacen de la exaltación y de la galvanización de la opinión pública una política, ¿no? Evidentemente, las formas muy extremas de política, lo mismo muchas de la derecha que otras a la izquierda. La Unión Soviética, que ha salido antes del comunismo. Hombre, me parece que Lenin dice que el patriotismo es industrialización, octubre y la electrificación. Con la electrificación no emociona usted a nadie. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, Stalin autoriza que saquen los iconos a la calle, que vuelvan los popes a mover a la gente, y autoriza durante unos cuantos años la religión pública, porque entiende que
es la única manera de que la gente tenga un sentimiento nacional fuerte como para aguantar lo que se les viene encima. Y la electrificación pues no mueve, no produce lágrimas absolutamente a nadie. Siempre ha existido, como digo, desde que empiezan los mítines de masas y la política de masas finales del 19, el componente emocional en el voto o lealtades, digamos, permanentes no racionales, identidades locales, culturas de barrio, de lo que fuese, que se solapan y se sobreponen muchas veces a ese voto racional que uno piensa y por lo tanto que muchas veces nos resulta efectivamente pues complicado entender toda la complejidad de la política en un determinado momento y qué es lo que es absolutamente necesario, y uno vota por identificación emocional con unas siglas, con una bandera, con un partido, con un líder local, con un líder nacional o lo que fuese. Pues en este punto cumplimos 60 minutos exactamente de conversación, que este es el compromiso que hemos adoptado con nuestra audiencia, nuestros espectadores, oyentes, porque esto estará disponible mañana en marc.es, en vídeo, en audio, para que pueda ser recuperado por quien quiera, cuando quiera, ¿no? Rompiendo los límites del tiempo. O sea que nos van a saltar por la calle pidiéndonos autógrafos. No sé si autógrafos, pero igual responsabilidades sí, porque ella sabe que esto queda para la posteridad. En todo caso, la conversación ha terminado en un punto magnífico como para poder volver a hacer otra nueva sesión. Hemos ido evolucionando del mito historia hasta hablar de la política. Juan Pablo Fusi, ha sido un placer escucharle. Placer mío. Y José Álvarez Junco también, profesores, ha sido un placer y todo un honor compartir tarde de análisis y de historia y también de, por qué no decirlo, de análisis del pensamiento mítico en nuestro país. Gracias de verdad por estar con nosotros y gracias a ustedes.